Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos a quienes nos acompañan de manera presencial hoy en esta tarde y a quienes están conectados en la plataforma Zoom. Una bienvenida muy grande para esta presentación de una tertulia muy interesante que estará a cargo de Nicolás Uribe Lozada y de Juan Diego Aranda. Nicolás, además de haber sido por varios años nuestro director ejecutivo de Acoldese, es actualmente miembro de la Junta Directiva. Nicolás es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista y magíster en Derecho de Seguros de la misma universidad, es docente de pregrado y posgrado en la Pontificia Universidad Javeriana y también de la Universidad Externado de Colombia. Es director académico del Diplomado de Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Juan Diego es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, con especializaciones en Derecho de Seguros y en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector asegurador, enfocado en Derecho de Seguros y Reaseguros. Actualmente es socio director para Colombia de la firma inglesa Dutch Bishcroft, es miembro de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros Acoldese y ha sido reconocido de forma consecutiva por los rankings internacionales Legal 500 y Chambers and Partners por su trayectoria en la industria. Bueno, bienvenidos y muchas gracias a los dos por esta disposición y por enseñarnos todo y por ilustrarnos mucho sobre este interesantísimo campo. Gracias. Doctora Carmenza, muchísimas gracias por la invitación. A todos los asistentes presentes, muchísimas gracias por acompañarnos en una tarde lluviosa, en una tarde de Champions League. Entonces, les agradecemos mucho su presencia. La presentación de hoy sobre el fallo de segunda instancia de, cuando yo estudié se llamaba Acción de Nulidad de Restablecimiento de Derecho, ahora lo llaman el Medio de Control de Nulidad de Restablecimiento de Derecho, que se realizó en contra del fallo con responsabilidad fiscal que se hizo en el PRF 007 del 2011, que es conocido en el sector asegurador como Industria Licores del Valle. Eh, es una sentencia que yo diría hito para el sector asegurador, e hito no por algo positivo, sino porque es un fallo que lamentablemente tenemos que decir que desde el punto de vista del estudio técnico y jurídico de los derechos, del derecho de seguros es absolutamente lamentable. Puede sentar un precedente muy negativo de cara a la industria aseguradora colombiana y especialmente de cara al mercado internacional de reaseguros. Convertiría a Colombia, creo que en los pocos lugares del mundo donde el sistema ClaimsMate no tiene aplicación. Y no tiene aplicación simplemente porque el juez, que tiene que hacer el control de legalidad de un acto administrativo que se expide, en este caso, en clara disonancia con una norma existente, que es el artículo 4 de la ley 389 del 97, termina validando una decisión que es incorrecta. Y lo es, y lo vamos a decir técnicamente porque lo es. Y esto puede ser un precedente tremendo, porque no sabemos cuál va a ser el futuro de los seguros de directores y administradores y de los seguros de servidores públicos, que únicamente operan a nivel mundial bajo este sistema de delimitación temporal de cobertura por reclamación o mundialmente conocido como claims. Entonces, de ahí la importancia del fallo, de ahí la importancia de una crítica constructiva de esa decisión. Y en eso, pues, si no podemos ser cordiales en la forma de cómo se expresa uno frente a la decisión judicial, pero tenemos que ser muy fuertes con el fondo y con las consecuencias que se pueden desprender de una decisión que desde el punto de vista jurídico y técnico es desacertada. ¿Cómo vamos a hacer esa presentación el día de hoy con Juan Diego? Con Juan Diego nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a hacer la presentación de dos formas. Nicolás va a hablar de una parte muy genérica de cómo ha sido la evolución del comportamiento de la Contraloría en los últimos 10 años. ¿Y por qué los últimos 10 años? No es caprichoso, sino porque este fallo se volvió famoso en el año 2012. Yo me acuerdo que desde 2012 empezaron a decir, se va a cerrar el mercado de reaseguros, cuando
salió este fallo y a la previsora la condenaron en 4 vigencias distintas de la póliza, acumulando las vigencias por un mismo evento, lo cual es contra natura y además contra el espíritu y la razón de ser de ClaimsMate, como lo vamos a explicar más adelante. A partir de ese momento pasaron muchas cosas, hubo un periodo de calma y luego en el año 2019 la Contraloría se volvió a activar con el caso IDU, donde volvió a ser una industria de licores del Valle, pero más pequeña. No acumuló 4 vigencias, sino solo 2. Entonces uno dice, bueno, hubo un progreso de 4 a 2 vigencias, es una importante evolución. Después de eso, se expidió la circular externa 005 de 2020 y adicionalmente el fallo del IDU, cuando ya las aseguradoras se retiraron del mercado y le cerraron básicamente el ramo de servidores públicos, produjo algo que yo he visto solo una vez, que es la revocatoria directa del acto administrativo por parte de la propia Contraloría. Nunca reconoce que lo hizo mal, pero le dice a la aseguradora, te voy a devolver el dinero y ya no te voy a condenar. Así lo hace. Es básicamente lo que sucede en ese caso. Y posterior a eso, pues hemos visto otros a los cuales vamos a hacer referencia, que es el ilustre caso de Reficar, que tiene algunas particularidades de desconocimiento del sistema ClaimsMate, el caso de EPN y Tuango, donde también hubo una falla que afortunadamente la salvaron con una fe de ratas o una adición de última hora, donde dije vigencia 2018-19, quise decir vigencia 2016, porque así lo hicieron. Y por último, todo esto pasó a una nueva evolución, que es la que tenemos ahora, que ya está como en sintonía con la inteligencia artificial, y es lo que el doctor Juan Diego les va a explicar, que es algo maravilloso, ¿no? Es la reinvención del periodo extendido del reporte, mezclado con una retroactividad indefinida, con unos temas absolutamente maravillosos que se contratan además automáticamente y son gratis. Entonces, dicho todo esto como introducción, ya que están preocupados, o no son interesados en el tema, vamos a hacer el recuento de lo que debíamos hablar. Muy bien. ¿Por qué se vinculan las aseguradoras a los procesos de responsabilidad fiscal? Ustedes saben que hay un artículo, que es el artículo 44 de la ley 610 de 2000. No solo es un artículo súper amplio, sino que adicionalmente es un artículo que ha sido objeto de múltiples análisis de execuibilidad, lo cual lo hace absolutamente especial. ¿Qué puede vincular uno a un proceso de responsabilidad fiscal? Básicamente cualquier tipo de seguro. Si está asegurado el presunto responsable, se puede vincular. Entonces vinculan pólizas de cumplimiento cuando es contratista, pólizas de responsabilidad civil. Si el bien está asegurado, entonces también lo vinculan. Ustedes lo vieron en el triángulo que quieren afectar en un proceso de responsabilidad fiscal diciendo que todo el mundo es fiscalmente responsable a título de culpa grave, un seguro de daños materiales que únicamente opera cuando hay un hecho súbito accidental imprevisto que no puede ser por culpa grave, porque ustedes saben que la culpa grave del tomador asegurado beneficiario es inasegurable según el código colombiano y únicamente por excepción se puede asegurar en seguros de responsabilidad. Entonces es un tema que a mí a veces me excede. Yo a veces siento que sé derecho seguro hasta que veo cierto tipo de decisiones acá y digo, me supera. Y pues cuando está asegurado el contrato, y esto pues también ligado a seguros de cumplimiento, entonces también usted puede vincular. Conclusión, que vinculan en los procesos de seguro, perdón, en los procesos de responsabilidad fiscal, cualquier seguro. Lo único que yo no he visto son seguros de vida. De resto, lo que usted quiera. Seguros de personas es lo único que se salva. Pero si usted expide cualquier tipo de seguro de daño, sea real o patrimonial, donde haya algún tipo de interés mediano, lejano, cercano, estatal, usted puede terminar siendo vinculado a un proceso de responsabilidad fiscal. Muy bien. Esta norma, como les dije, ha sido 2 veces declarada exequible y las 2 veces la Corte Constitucional dijo que la responsabilidad del tercero garante es única y exclusivamente determinada en función del riesgo asegurado. ¿Cuál es la delimitación de la responsabilidad de la aseguradora? Pues lo que se comprometió contractualmente. Entonces, si eso es tan claro, ¿por qué en la práctica no se da? Esa es una de las preguntas que creo que no tiene respuesta. Hay 2 sentencias famosas. Estaba la primera que habíamos visto de Jaime Córdoba Triviño, la 648 de 2002,
y la C735 del año 2003 de Álvaro Tafur Galvis, donde vale la pena hacer mención a la última parte. Dice, bajo este panorama, no cabe duda que la compañía de seguros, en el marco del procedimiento de responsabilidad fiscal, está llamada como tercero civilmente responsable. Ojo, es tercero civilmente responsable, no fiscalmente responsable. Segundo, tiene las mismas prerrogativas de las partes. Y tercero, su responsabilidad se limita a los riesgos amparados en la póliza y los montos allí establecidos. No a nada diferente. Luego, si no hay siniestro bajo el seguro, pues no debería haber responsabilidad del asegurador. Y creo que eso es absolutamente básico, nadie lo discute. El problema es cómo entiende que hay siniestro, no la Contraloría en algunos casos. Acá yo estoy siguiendo unas conclusiones que hacen el doctor Manuel Díaz Granados en su escrito sobre responsabilidad fiscal, las cuales comparto totalmente. Dice, las aseguradoras no son gestores fiscales, no lo son, las aseguradoras no administran recursos públicos por regla general, entonces no pueden ser gestores fiscales. Segundo, no son responsables fiscales, ellos son terceros civilmente responsables. No pueden ser tampoco deudores solidarios frente a la Contraloría. A veces la Contraloría dice, no, hagamos solidariamente responsables las aseguradoras por cualquier responsabilidad fiscal de los investigados. Eso no es admisible. La acción fiscal no puede alterar el riesgo asegurado. El hecho de que haya un proceso de responsabilidad fiscal y eventualmente una responsabilidad fiscal no puede variar el alcance o contenido del contrato seguro. Y eso tiene que ser absolutamente indiscutible. Y la Contraloría tiene facultad para condenar a la aseguradora única y exclusivamente como un tercero civilmente responsable, y todo ello de conformidad con los términos y condiciones del contrato de seguro. Entonces, estos son las bases absolutamente fundamentales que tenemos que tener presentes. ¿Por qué menciono la delimitación del riesgo asegurado? Ustedes saben, todos los aquí presentes, que hay 4 elementos esenciales en el contrato de seguro, según el artículo 1045 del Código de Comercio. Uno de ellos es el riesgo asegurado. El profesor Osa en su obra dice que el riesgo asegurable puede delimitarse causalmente. Entonces usted determina qué circunstancias estarán cubiertas o no. Se puede delimitar objetivamente, entonces usted identifica quién es el sujeto o el objeto que está asegurado. Entonces es una casa con tal dirección, es un vehículo con tal matrícula, es la persona A o B. Hay una delimitación local del riesgo, y cuando hablamos de delimitación local hablamos obviamente de la ubicación del riesgo. Hay algunos riesgos que son muebles que se mueven, entonces ahí hablamos de un lugar específico. En materia de responsabilidad civil, pues hablan de un territorio para efectos de cobertura, ¿no? Y por último, decía el profesor Osa, y adicionalmente uno puede delimitar temporalmente el riesgo. Y entonces, para que haya cobertura por regla básica de los seguros, la realización del riesgo tiene que ocurrir en vigencia de la póliza, y ese es el sistema básico de ocurrencia. Pues en el sistema claims made por reclamación se hace también una delimitación temporal del riesgo, pero ahora se delimita la detonación de la cobertura a un hecho que no necesariamente coincide con el hecho dañoso, con la causación de un perjuicio a un tercero, sino un hecho que es evidente, que es manifiesto, que es una reclamación. Reclamación que, conforme al artículo 4 de la ley 389/97 en Colombia, puede hacerse al asegurado o directamente a la compañía de seguros para efectos de tener siniestro. Muy bien. Entonces, miren ustedes que la delimitación temporal de riesgo asegurado tiene que ver con un elemento esencial, y el sistema claims made está relacionado perfectamente con un elemento esencial del contrato seguro, y es la delimitación del riesgo asegurado. Es una gráfica de cómo opera el seguro de responsabilidad fiscal, civil, desde las partes, y acá siempre está metida la Contraloría, como un tercero raro que pueda afectar el contrato seguro en cualquier momento en materia de responsabilidad. Fallos importantes. Yo voy a hacer referencia a una serie de fallos o de tipologías en las cuales la Contraloría ha entendido mal el sistema de limitación temporal o reclamación o claims made por distintas razones. ¿Y por qué lo ha entendido mal? Porque, por ejemplo, en los casos del ICBF y en el caso IDU del año 2019, entendió la Contraloría que, a pesar de que la póliza era por el sistema por reclamación o claims made,
se tenía que afectar no la póliza vigente al momento de la reclamación contra el asegurado, sino aquella póliza que estaba vigente en el momento en que ocurrieron los hechos dañosos. Entonces, a pesar de ser claims made, no afecta la póliza vigente al momento del reclamo. El reclamo normalmente en los procesos de responsabilidad fiscal pues es la notificación del auto de apertura en contra del presunto fiscalmente responsable. ¿Listo? O como dice la circular, o es la notificación del auto de apertura contra el investigado o la vinculación de la aseguradora, según la circular externa de servicios. Bien, en estos casos se afectó la póliza vigente al momento de los hechos. Y ya lo vamos a ver con gráficas, pero es más sencillo. Hay otro caso donde es Licores del Valle, que acumuló distintas vigencias. Licores del Valle acumuló 4 vigencias diferentes, cada una de 3.000 millones. Solo se podría afectar una, que era la póliza vigente al momento del reclamo contra el investigado. Tenía un límite de 3.000 millones, pero la Contraloría dijo, no, es que los hechos ocurrieron en todas, entonces sumo, acumulo las 4 vigencias, y como el detrimento patrimonial es de 40.000 millones, pues no va a recuperar solo 3.000, sino 12.000. Ese es el pensamiento de la Contraloría en ese caso. Y uno después de ver ese caso, donde adicionalmente afecta una póliza, tomando en consideración la fecha de ocurrencia de los hechos, uno dice, esto es absolutamente imposible que en el contencioso administrativo no se caiga. Y ustedes ya saben que no hay nada imposible. Ya todo puede darse. O sea, es de humanos fallar, pero 2 veces con el mismo. ¿En serio? ¿Mm? Bien. Y los otros casos de errores de la Contraloría es buscar sin atenuantes afectar necesariamente la póliza vigente al momento del reclamo. Ya cuando uno hace un estudio más profundo del sistema claims made, sabe que no siempre se tiene que afectar la póliza vigente al momento del reclamo, porque el sistema claims made tiene otras subcategorías o componentes, el doctor Carlos Ignacio Jaramillo lo llama modalidades prospectivas de cobertura que tienen que tomarse en consideración. Y concretamente, ¿qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la notificación de hechos y circunstancias conocidos, lo cual hace que no se afecte la póliza vigente al momento del reclamo, sino la póliza vigente al momento en que el asegurado notifica sobre la existencia de un hecho y circunstancia conocido, del cual razonablemente a futuro se puede esperar una reclamación en su contra. Entonces, la póliza vigente al momento de esa notificación por escrito de la aseguradora es la que queda marcada y es la que tendrá que afectarse, no la vigente al momento del reclamo. Podrán reclamar 4 o 5 años después, pero la llamada a cubrir es esta. Pasa también que todos los productos de claims made y reclamación tienen una clausulita muy bonita que se llama unidad de eventos o siniestros interrelacionados. Esa es importantísima. ¿Me imaginan lo importante? Y bajo esta cláusula, la póliza que da cobertura es aquella vigente a la fecha del primer reclamo contra el asegurado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si por unos mismos hechos o circunstancias se producen múltiples reclamos contra múltiples asegurados? ¿Vamos a afectar todas las pólizas vigentes en el momento de cada uno de los reclamos? No, esta cláusula dice que todos esos reclamos contra asegurados, sean el mismo, sean diferentes, pero que tengan su origen en los mismos hechos y circunstancias, van a estar cubiertas por la vigencia que recibió el primer reclamo. Y eso es clarísimo en el sistema que dice. Entonces, miremoslo gráficamente. El primer caso, el más sencillo. Tenemos una decisión, un acto incorrecto en el año 2011. ¿Sí? Tenemos una póliza en el año 2012 y un reclamo en el año 2013. ¿Cuál es el reclamo? El auto de apertura al proceso de responsabilidad fiscal. Para esa fecha no hay póliza. Entonces, a la fecha que se hace el reclamo o esa póliza no se vincula al proceso, pues no se debería afectar ninguna, porque no está la póliza que está llamada a cubrir la vigente al momento del reclamo. Y a pesar de eso, ¿qué hace la Contraloría? Dice, no, no importa, vamos a afectar la póliza vigente al momento del hecho dañoso, del acto incorrecto. Y eso lo hizo en más de una oportunidad. Entonces, ¿cuál afectaba? Debiendo afectar la 2013, afectaba la 2011. ¿Listo? Sencillo, o sea, lo hizo muchísimas veces. Bien, argumentos. La cláusula ClaimsMade permite exonerar del deber indemnizatorio a la compañía aseguradora, dejando totalmente expuesto el patrimonio del Estado.
O sea, es una cláusula fascista, es una cláusula que tiene unos problemas terribles, eh, está hecha para hacer tretas, engañar y acabar el erario público. Yo hice muchas capacitaciones contra la Contraloría hasta que me empecé a asustar porque me insultaban en el curso y me decían que es que yo no quería proteger los bienes públicos. Yo les decía, sí, lo que pasa es que hay otras pólizas, ¿no? Que tienes que escoger la que sí cubre. ¿Sí? Y entonces decían, ¿y yo cómo hago adivinar? ¿Cómo voy a adivinar cuál es la póliza que va a estar vigente en el momento del reclamo? Yo, pues tú mismo vas a producir el reclamo, lo puedes saber, no tienes que vincular a la aseguradora desde el mismo auto de apertura, lo puedes hacer después, no tiene ningún problema. Dicen también que no constituyen un elemento de la esencia del contrato seguro, en tanto no son más que cláusulas limitativas de cobertura temporal del aseguramiento. No les dije yo que no pueden limitar temporalmente el riesgo asegurado, y el riesgo asegurado es un elemento esencial. A mí este argumento no me convence para nada. Y la Contraloría lo saca cada rato. Dice, el mayor reparo, o sea, entre muchos que se le puede hacer a claims es la exoneración en la mayoría de los eventos del deber íncito de la compañía. La claims es una trampa mortal que se hizo para que la Contraloría nunca pueda afectar una póliza. Y uno dice, pero, o sea, si usted escogiera la que está vigente en el momento de reclamo, lo podría afectar, pero solo esa, ¿no? No tiene que afectar varios vigentes. Bien. Y por último dice, y este es un argumento favorito de la Contraloría, la decisión de la Contraloría es la manifestación de voluntad de una autoridad estatal vertida en un acto administrativo que puede ser objeto de control judicial. Ustedes a eso, ¿cómo les suena? Claro, mi palabra es la ley, yo digo lo que se me da la gana, y lo que yo digo es derecho, hasta tanto el juez contencioso administrativo diga lo contrario. Y yo siempre pensé que el juez contencioso administrativo le iba a poner orden a esa frase. Qué decepción. Bien. Otro ejemplo, siniestros interrelacionados, caso Reficar, no nos vamos a extender en esto, pero básicamente Reficar un acto incorrecto, una decisión con la ampliación de la refinería de Cartagena en el año 2008. Y hubo un primer reclamo contra los administradores en el 2012. ¿Cuál fue? Un proceso disciplinario contra varios de ellos. ¿Qué póliza debo afectar? La 2012. Y únicamente la 2012. Pero dice la Contraloría, ah, no, pero es que hubo más reclamos. Después hubo un segundo reclamo que fue el proceso penal contra los mismos funcionarios en 2015. Ah, y hay otra vigencia por usar. Y luego el proceso de responsabilidad fiscal fue en 2017. Entonces uno dice, ah, no, qué maravilla, tenemos 3, 4 vigencias distintas porque en todas ellas ha habido reclamos contra el asegurado. Y uno dice, no, en la cláusula de unidades en esto solo se puede afectar una vigencia. Porque las pólizas claims cubren el primer reclamo recibido por un asegurado. Y no importa si los asegurados de todas las veces son distintos. O sea, en una pudieron haber metido el proceso penal a Pedro, en otro el disciplinario a Juan y en el otro a Pepito, pero todos son asegurados. ¿Sí? Y la póliza no diferencia. ¿Para qué se hace eso? Para controlar el límite asegurado y para que un evento solo esté cubierto por una póliza. La Contraloría no lo logró y Reficar es un caso especial que no me voy a referir porque la saca al estadio. Y entonces dice, no voy a afectar esta vigencia de 2012, que fue la que usted, abogado, además de las aseguradoras, me regaló para que afectara, porque el asegurado estaba muerto del susto que le hicieran lo mismo de la industria de licores del Valle. Regala esa vigencia y la Contraloría dice, esa no es la póliza. Yo sé más que usted. Vamos a usar la circular 05 y entonces la póliza afectar es aquella vigente al momento de la autoapertura o de la vinculación de la aseguradora. Entonces uno dice, uy, va a llevárselo a la vigencia 2017. Y de pronto termina afectando la vigencia 2018 o 19 cuando vincularon a la aseguradora, pero nunca explica por qué. Escogió la de vinculación de la aseguradora y no la vigente al momento del auto de apertura. Eso no lo explica, pero la circular le permite hacer cualquiera de las dos. Y para rematar, esa vigencia, como ustedes imaginarán, cuando ya reclamos desde el año 2012, ¿ustedes se imaginan que hay a partir del 2003 en todas las vigencias? Una exclusión expresa de cualquier tema que tenga que ver con Reficar. Entonces la Contraloría afecta a 2019 y dice, oh, pero hay una exclusión. O sea, la Contraloría, dando por bien las exclusiones, es positivo. Una exclusión específica de Reficar, entonces no afecta a ninguna póliza, porque la póliza de la vigencia 2018, no la vincula al proceso. Y uno dice, wow.
que la póliza de Ecopetrol tenía 250 millones de dólares de libros. Igual lo hubieran alcanzado, porque el detrimento patrimonial investigado a replicar eran 4 millones de pesos. Entonces, pues, bien. Notificación de hechos y circunstancias conocidos, que es el caso Ituango. En Ituango hubo una notificación de hechos y circunstancias conocidos por parte de la entidad tomadora de EPM a las aseguradoras. ¿Y cuándo se hizo la notificación? Para la vigencia 2017-2018. ¿Cuál debería afectar esa vigencia? Sin embargo, cuando sale la autoapertura de la vigencia 2018-2020, ¿qué hace la Contraloría? Recibe los argumentos, le dicen afecta la vigencia 2017, defensa única de la aseguradora vinculada, con 20.000 aseguradores atrás, 800 firmas de abogados atrás, y la Contraloría dice, no, voy a afectar 2018. Y luego, mágicamente, después de que ya le habían pagado por la vigencia 2018, sale como una aclaración del fallo, que es como una fe de ratas en los códigos, que uno ve cuando estudiaba, y dice, no, donde dice 2018-2020, quise decir 2017 y todo lo demás rima perfecto. Y uno, oh, ustedes no se imaginan el chiste que fue eso a nivel de retrocesiones de aseguradoras, porque las colocaciones 2018-2020, si estuvieran con la misma aseguradora, no eran iguales a la 2017-2018. Eso fue tema maravilloso, otro capítulo maravilloso de nuestra historia de los derechos de seguro. Bien, y esta acumulación de varias vigencias, esto lo hizo en el caso del IDU y en el caso de la industria de licores del Valle, del PRF 2011-007. ¿Y acá qué hizo? Hay una decisión incorrecta y continuada a partir del año 2008. ¿Y cuál es la decisión? Vamos a repartir guaro. Esa es. ¿Y cómo? Porque es que todo buen vendedor de trago sabe que si usted regala la primera botella de aguardiente a una mesa, todos los que están en la mesa consumen 7 u 8 botellas más. O sea, no es una donación, es una inversión. Y yo les puedo decir algo, si uno lee el fallo desde el punto de vista de la responsabilidad, la regla de la discrecionalidad o la deferencia al criterio empresarial de los administradores y cómo la industria de licores del Valle pasó de estar recontraquebrada a punto de destruirse a ser una empresa muy próspera y quizás ser como la industria de aguardiente más rentable del país después del antioqueño, usted dice, pues esta gente lo que hizo fue salvar la patria. No, la Contraloría dice que generaron un detrimento patrimonial de 40.000 millones de pesos en aguardiente. Cuando uno dice 40.000 millones de pesos en aguardiente entregado a muestra de prueba para emocionar a la gente, es mucho aguardiente. ¿Para qué? Pero es que no se hizo en un solo año, en varios años. ¿Listo? Bien. Y entonces hubo regalada aguardiente incorrecta en el 2008, en el 2009, en el 2010 y en el 2011. Y en todos esos años hubo una póliza vigente prevista. El proceso de responsabilidad fiscal se abre en el 2011. Ustedes me imagino que estarán de acuerdo conmigo que la única póliza que podría tener un reclamo, un siniestro y podría afectarse sería la vigencia 2011. Únicamente es. Las otras no. ¿Por qué? Porque es que la delimitación temporal no es por ocurrencia. No importa cuándo acaece el hecho dañoso. No importa cuándo se le reclama al asegurado. ¿Listo? Solo podía haber una. ¿Sí? La Contraloría dijo, no, aquí hubo daño, aquí hubo daño, aquí hubo daño, y voy a hacer lo mismo que hicieron en el caso de las asbestosis en Estados Unidos. Voy a agarrar múltiples vigencias y como no se pueden afectar, las voy a acumular todas y las voy a sumar y va a ser un único siniestro. Lo que no sabía la Contraloría es que en las asbestosis se hizo eso porque eran pólizas por ocurrencia. Y entonces cuando usted tiene un daño diferido en el tiempo, o como dice el doctor Carlos Ignacio, con floración tardía en su manifestación, usted no sabe realmente cuándo las personas que estuvieron expuestos al asbesto se enfermaron. Estas son personas que reclamaron por riesgos laborales. ¿Sí? Esto es una enfermedad laboral, la asbestosis. Y usted estuvo durante 20 años trabajando en una empresa que lo expuso al asbesto. ¿Usted cuándo se enfermó? ¿Al primer contacto? ¿Al segundo? 10 años después. Es absolutamente imposible saber. Y como era absolutamente imposible saber, los asegurados llamaron en garantía a las aseguradoras que tuvieron durante 30 años. Y los jueces tampoco sabían cuál póliza de ocurrencia afectar, porque era absolutamente imposible saber cuándo se había producido el hecho dañoso y cuándo se había enfermado efectivamente cada uno de estos trabajadores. ¿Y qué hicieron? Pues en Estados Unidos son prácticos
la teoría del deep pocket, afectaron todas, las sumaron y además eran unos costos absolutamente grandes. ¿Qué hizo el sector asegurador? Dijo, tengo dos opciones, cierro el ramo de responsabilidad civil y nunca más lo vuelvo a ofrecer, porque es imposible desde el punto de vista financiero tener reservas expuestas durante más de 30 años, o la industria aseguradora siempre, pensando en el beneficio de la humanidad, dijo, más bien vamos a crear otro producto de responsabilidad bajo la delimitación temporal por reclamación, de cobertura por reclamación o claims made, porque bajo el sistema claims made es absolutamente fácil y evidente saber cuál es la vigencia que se tiene que afectar. ¿Cuál? La póliza vigente al momento de reclamo. Esto no tiene pierde. O sea, claims made se lo inventaron para que lo que pasó en la asbestosis no volviera a pasar, para que fuera evidente cuál era la póliza que se iba a afectar. No contaban con la Contraloría colombiana, que agarró claims made y le aniquiló su razón de ser y explicación histórica. La claims made nace para que no pase esto, pero en Colombia igual pasa. ¿Listo? Esto pues como introducción. Y eso pasó en la industria de licores del Valle, tema del aguardiente. A mí el análisis de responsabilidad fiscal que hace la Contraloría casi nunca me gusta. El análisis de nexo causal siempre me parece que es terrible. Nunca hacen una explicación detallada de por qué la conducta es dolosa o gravemente culposa. Cualquier infracción de una norma real, cierta, relevante o no, es culpa grave. O sea, son unos análisis realmente muy pobres a mi modo de ver. A mí no me gusta la estructura de un proceso de responsabilidad fiscal. En un país como Colombia, un proceso de carácter inquisitivo, donde investiga, acusa y juzga a la misma persona, debería estar proscrito. Y sin embargo, así funciona. Y usted dice, ah, eso se deja así porque este contencioso lo va a salvar. Y si falla los frenos y contrapesos, ¿qué hacemos? ¿Bien? Muy bien. Condenó ese detrimento de 40.000 millones a Previsora a 12.000. Y no condenó a más porque no encontró más pólizas y porque los límites eran solo de 3.000 por día. Muy bien. Esto lo demanda Previsora y dice, me lo gano fácil en el contencioso administrativo, y el fallo de primera instancia, y ya con esto le va a dar paso a Daniel, ¿qué dijo? Sí hubo motivación de la decisión de parte de la Contraloría General de la República, porque dijo que iba a aplicar el artículo 44 de la ley 610. Y eso es motivación suficiente. Sí, pero usted no explicó por qué esa póliza quitó el artículo 44. Y entonces le dicen, pero es que no especificó cuál era la póliza que se iba a afectar. Y dice el tribunal, y esto no es chiste, esto es real, está así textual en el fallo. Sí especificó las pólizas a afectar porque dijo los números de cada póliza. Están plenamente identificadas. Y frente al sistema Claims Made y la necesidad de afectar solo una póliza en la que haya reclamación, si bien reconoce la existencia, indica citando el artículo 389 que se cubren reclamaciones presentadas durante la vigencia, como también hechos que acaezcan durante la vigencia, siempre y cuando la reclamación se dé dentro de los 2 años siguientes. Aquí es una muestra de lo que iba a hacer. Ya estaban leyendo el futuro. ¿Y por qué pasa esto? Porque se hace por parte del juez una lectura incorrecta del artículo 4. El inciso primero dice una cosa, el inciso segundo dice otra, y usted no los puede interpretar como si fueran exactamente el mismo sistema, que no lo son. Luego dice, esa delimitación temporal, en todo caso, a la Contraloría no le es oponible. Eso solo aplica cuando el asegurado le reclama a la aseguradora, entonces no nos importa. ¿Por dónde resuelve el tribunal? Resuelve por la prescripción. Y dice, según la ley 610, el artículo 9, la Contraloría tiene 5 años para fallar desde el momento en que conoce del siniestro. Y en este caso el siniestro lo conoció la Contraloría únicamente con el auto de apertura. Y como solo han pasado menos de 2 años desde el auto de apertura y la fecha del fallo, o sea, este es uno de los casos de fallo récord de la Contraloría en menos de 2 años, entonces no ha prescrito ninguna póliza, porque eran 5 años, y en eso, perdón, en esa época eran 2 años, porque es una interpretación de la ordinaria, esto es todo antes de vigencia, previo a la vigencia de la ley 1474, ¿listo? Antes de que estuviera la remisión del artículo 9. Aquí era cuando aplicaba el 1081 a rajatabla y la tesis antigua del Consejo de Estado. Tesis que creo que sigue, porque no conozco el primer fallo, ustedes
me dirán lo contrario, donde ya se está aplicando la 1474 y los jueces están interpretando eso. Yo no lo conozco todavía en prescripción. Pero entonces no habían pasado más de 2 años desde el momento en que se conoció y el reclamo. Y así falla. Y entonces uno dice, bueno, no fue el 23 de febrero de 2017 en primera instancia, pero yo creo en el Consejo de Estado, yo sé que en segunda instancia vamos a obtener un resultado diferente, acorde con la lectura del artículo 4 de la ley 369. Permíteme una pregunta. Y, y el recuento que hace de fallos anteriores de la Contraloría, el tema de prescripción, ¿cómo se ha manejado? ¿Cómo lo han aplicado? Tema de prescripción, históricamente, yo la Contraloría eh, decía, o bueno, no daba aplicación a la prescripción, la quería aplicar como dice el artículo 9 de la ley 610 de 2000, y es que mezcla el término de caducidad y de prescripción, pero siempre se habló de prescripción desde el momento de la autoapertura o desde el conocimiento, perdón, desde la autoapertura hasta la fecha de fallo. Eh, el Consejo de Estado siempre dijo que no era así, porque ese artículo 9 no le aplicaba a las aseguradoras. A las aseguradoras les aplicaba el 1081, entonces en el 1081 está el término ordinario y el extraordinario. Ordinario de 2 años desde que la Contraloría conoce. Y aquí lo terminó aplicando, porque todo esto es previo a la expedición del Estatuto Anticorrupción que tiene el artículo 120, que hace la remisión para las pólizas de seguro al artículo 90. Entonces, en este caso, había 2 años para prescripción, pero lo alcanzó a cumplir, porque lo hizo muy rápido. ¿Listo? O extraordinario, 5 años desde que se produce el siniestro, con independencia de que la Contraloría hubiera conocido. Esa es la tesis clásica que ha manejado. Y siguen saliendo fallos en ese sentido, porque son como 15 años de retraso en la parte contenciosa administrativa y siguen saliendo fallos previos a la expedición de la ley 1474 de 2011. ¿Cómo va a interpretar el Consejo de Estado la remisión que hace el artículo 120 de la 1474 al artículo 9? No sabemos, porque dice que los términos de prescripción previstos en el artículo 9 aplicarán a las pólizas de seguro. Y el problema es que el artículo 9 habla de términos de caducidad y términos de prescripción. ¿Cómo interpreta uno eso? No sé. Pero no ha salido un fallo. Yo lo estoy esperando. Tengo como unas ganas de ver qué sale. Entonces, por favor. Muchas gracias, doctor Nicolás. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan acá presencialmente, a los que nos acompañan también virtualmente la próxima lectura. Y bueno, como decía Nicolás, era muy importante tener todo este recuento para llegar finalmente a lo que fue entendido en el Consejo de Estado, que además parece un viaje al pasado. Porque si bien se han dado muchos, digamos, situaciones anómalas, como lo decíamos ahorita dentro de la Contraloría, alguna mejora se venía viendo mientras iban pasando los años. Poquitas, pero había mejor. Por lo menos veíamos alguna luz al final del túnel y sobre todo teníamos la esperanza en el Consejo de Estado que lo que no estaba mejorando, allá nos lo iban a arreglar y íbamos a tener un precedente que no pudiese usar en la Contraloría los distintos procesos que se estaban dando. Sin embargo, digo que esto es un viaje al pasado porque 7 años después del fallo del tribunal en primera instancia y casi 14 años después del fallo de la Contraloría, volvemos a ver los mismos errores que cometía la Contraloría y en esteroides, porque pues ya el Consejo de Estado te lo está diciendo y con unos argumentos que uno no termina de entender, pero sobre todo no termina de entender porque como vamos a ver ahorita, no hay mucha carne de dónde cogerse para uno decir, claro, es que hicieron todo este análisis, tomaron esta vía jurisprudencial donde nos vamos a tener que esforzar todos los abogados en buscar los otros argumentos para contraargumentarle al Consejo de Estado y ver cómo se le da la vuelta a esto. Pero no, realmente esto evoca todos los pasos de la Contraloría también, en el que pues, los abogados nos desgastamos en ríos de tinta, explicarles cómo funciona, en este caso el claims cómo funcionan los seguros, toda la parte técnica para que en muchos casos en 2 párrafos despachara lo que la Contraloría le parecía. O como decía Nicolás ahorita, en esa afirmación que hacía la misma Contraloría de mi palabra es la ley y si no le gusta, vaya al juez. Y todo lo que decíamos,
vamos a ver que sí va a darnos todos los argumentos de por qué, cuál es el deber ser de estas decisiones de la Contraloría y enmendar el cambio. Sin embargo, nos encontramos entonces con este fallo del Consejo de Estado que, como verán, no tiene mucha carne, simplemente son afirmaciones que van saliendo y aquí la idea es que podamos ver, tratar de entenderle la lógica si estuvo alguna y ver qué nos puede parar el futuro con este fallo del Consejo de Estado. ¿Cuál es el primer punto que toca el fallo del Consejo de Estado dentro de la apelación que se presenta en contra de ese fallo del tribunal? Y pues aquí optamos por no detenernos en lo que fue la responsabilidad fiscal de los funcionarios, que como bien decía Nicolás, podría tener muchos reparos, pero en últimas no es algo que compete a las aseguradoras directamente y pues ya fallaron en contra de ellos, culpa grave, se afecta a la Corte. Pero ya centrarnos en los argumentos frente a la Corte. Lo primero que se apeló fue esa calidad en la que se hacía responsable la aseguradora. ¿Por qué? Porque si bien ya era conocido, y también le explicaba Nicolás, que las aseguradoras no responden como un responsable fiscal, sino como un tercero civilmente responsable, el fallo y el fallo del tribunal, el de la Contraloría y del tribunal, no eran claros cuando en su parte resolutiva le atribuían la responsabilidad a la aseguradora. ¿Y por qué? Porque en simplemente un numeral de la condena decía que se fallaba con responsabilidad fiscal solidaria y a título de culpa grave por una cantidad de 40.000 millones contra los funcionarios, pero solidariamente incluía a la aseguradora. Entonces, dentro de la apelación y lo que se le reprochaba al fallo era, oigan, esto no me deja claro si es que me está haciendo a mí responsable fiscal, y cómo así que además solidariamente por 40.000 millones de pesos, cuando la póliza que eventualmente pueda cubrir esto solo tiene 3.000 millones. O sea, explíqueme cuánto me toca pagar a mí si es que ya me está condenando. El Consejo de Estado esto lo pasa sin hacerle un análisis muy profundo y realmente simplemente le da la razón a la Contraloría y le dice al apelante, no, aquí en el fallo sí estaba muy claro, no estaba en la parte resolutiva, pero si usted se lo lee todo y va sacando aparte, está clarísimo que la aseguradora no es responsable fiscal, es simplemente un tercero civilmente responsable. Yo le cité el artículo 44 de la ley 610, entonces de ahí se puede extraer como lo estoy llamando. Y adicionalmente, hay apartes dentro del fallo, incluso testimonios y documentos que estaban aportados dentro del proceso, donde se aludía al artículo 1079 del Código de Comercio, donde dice que la aseguradora responde hasta el importe de la suma asegurada. Más o menos le dice, usted arma el rompecabezas que tenemos dentro del proceso y de ahí usted va a entender que lo que le toca pagar es simplemente lo que está en la póliza. Además que no se sabía tampoco si era una póliza, si eran las tres pólizas, que es lo que vamos a ver ahora. Pero esto atándolo en, porque esto es un viaje al pasado, porque en la Contraloría, pues en muchos casos vemos que no hay claridad en cómo están condenando a la aseguradora, y esto más allá de un tema de la técnica jurídica y de qué le corresponde a la aseguradora, además para poder defender eventualmente de esto, es un problema práctico, porque cuando esto pasa a la jurisdicción coactiva, al que está esperando allá el pago de la aseguradora le llega, entre comillas, el cheque de los 40.000 millones de pesos y dice, bueno, si usted me va a pagar eso. Y muchas veces tiene que la aseguradora empezar a dar explicaciones y si no viene claro desde el fallo, nos ha pasado que hay que enviar comunicaciones para un lado, para el otro, empieza a pasar el tiempo para que la Contraloría, bueno, en este caso la parte de la jurisdicción coactiva, entienda realmente cuánto le corresponde a la aseguradora pagar. Entonces, esto habría sido una buena oportunidad para que lo enmendaran desde el Consejo de Estado, pero simplemente le pasaron por encima diciéndole, usted tranquilo, le hace todo el fallo, que si hay partes donde hablan del importe de la suma asegurada y de que usted no es responsable fiscal, así lo tiene que entender. Y más o menos le dice, eso estaba clarísimo, este cargo no prospera. Entonces, el primero, sin mayores argumentos, que está ahí. Segundo punto importante dentro del fallo del Consejo de Estado. Nuevamente, cosas que vemos mucho en los fallos de la Contraloría y que esperábamos no se repitiera en el Consejo de Estado. Y usted no me explicó las razones las razones jurídicas por las cuales se ha afectado esta póliza, que además desde la circular 005 del 2020 supuestamente está también ya la directiva para todos los funcionarios dentro de la Contraloría de que estudien las pólizas y expliquen por qué deben estar vinculadas al proceso, que se tomen el tiempo de analizar. Y aquí nuevamente se le pide eso al Consejo de Estado de
revise esto y entienda que es que aquí no había razones jurídicas de por qué estas pólizas de servidores públicos estaban llamados al proceso y a cubrir este siniestro. Adicional a que había un error en el nombre de la póliza, que era una póliza de responsabilidad civil de servidores públicos, y en alguna parte se decía que era una póliza global de manejo. Digamos que en esa parte sí el Consejo de Estado le dice, el error en el nombre no fue relevante para la condena, entonces eso no prospera, vale. Pero en todo lo demás, volvemos a los mismos argumentos que también daba la Contraloría y que se dio en el fallo de primera instancia de ¿cuáles razones? Las razones están ahí porque yo le cito el artículo 44 que dice que yo tengo que llamar a las pólizas de seguros que cubran a las personas, a los niños, a los contratos que están en estos procesos y les cité los números de las pólizas. Y en esas pólizas, cuando usted las lee, puede identificar que amparaban los cargos de seguridad, que tenía un valor asegurado de hasta 3.000 millones de pesos. Y con eso, ¿qué más razones jurídicas necesitaba usted para entender que esa era la clave? Y que además amparaba la responsabilidad civil de los servidores públicos que estaban en esos cargos de seguridad. Es decir, ninguna explicación. Yo creo que nos vamos a quedar para siempre esperando lo que muchas veces quisiéramos ver en los fallos de la Contraloría y es una explicación, un razonamiento de cómo se llega a la condena o a la cobertura de una póliza por el proceso fiscal en el que están involucrados. Ahora, pólizas en que es muy claro, efectivamente, ahora pólizas incluso de las de servidores públicos en las que efectivamente es evidente que si era el presidente y el gerente, que eran cargos amparados y que se ve muy evidente su responsabilidad y por lo tanto esa va a ser la póliza, a mí no entiendo que ahí está, sí. Pero hay muchas otras, y además, como lo mencionábamos ahora, como para cualquier póliza en estos procesos, entonces que tienen muchos amparos diferentes. Uno no sabe finalmente por dónde está inclinándose la Contraloría para vincular a esa póliza y simplemente le suelta esta póliza. Está condenada y eso fue. Y cuando uno pide, pero ¿cuáles son las razones jurídicas? ¿Cuál es el amparo? A ver si me puedo defender bien, a ver si finalmente presento la acción de nulidad o no, entender qué fue, cuál fue su razonamiento para llegar allá. Nos quedamos con esto, que queda finalmente avalado por el Consejo de Estado de las razones jurídicas son citar un artículo y copiarlo a la póliza, pero no necesitamos. También ahí se nos queda corto el Consejo de Estado y las esperanzas que teníamos en él para que nos cambiara por lo menos ese punto. Y llegamos a la parte más bonita de este fallo, más creativa, que tiene que ver con claims made, pero también con lo que mencionaba el Tribunal Administrativo en primera instancia, que lo comentó rápidamente Nicolás, de qué es lo que termina entendiendo por cómo opera la póliza claims made. ¿Qué es lo que terminan leyendo? Entonces, lo que pasa en la apelación, finalmente le dicen, miren, usted me está involucrando 4 vigencias. Estas pólizas operaban bajo la modalidad de claims made, que yo sé que Nicolás dice que combina la modalidad, pero por esa delimitación nosotros modalidad así, modalidad claims made, y por lo tanto solo una póliza podía ser la llamada, exacto, solo uno podía hacer la llamada a afectarse o a pagar este siniestro y es la que estaba vigente cuando notifican el auto de apertura a uno de los funcionarios. Porque ya el segundo, pues habrá unidad de evento y también ya lo explicó Nicolás, solo todo llegaría a una sola póliza. Por favor, Consejo de Estado, tenga en cuenta que aquí se equivocó el tribunal cuando involucró distintas cosas. Y acá fue como tan particular lo que hizo que por eso lo citamos textualmente y a mí no me gusta leer los escritos, pero les voy a leer este pedazo porque no soy capaz de parafrasear lo que está el Consejo de Estado. Y dice, en el caso concreto, como lo expuso el Tribunal de Instancia, las pólizas vinculadas al proceso de responsabilidad fiscal tuvieron extensión de las coerciones y además expresamente pactadas. Entonces, no entra analizando directamente lo que es claims, sino que salta de una vez a una cláusula que ahorita la vamos a ver de extensión de cobertura de la póliza. Ya entraremos en detalle en un momento. Dice, si bien el recurrente argumenta que no se renovaron las pólizas porque la licorera del Valle contrató otros seguros al expirar, lo cierto es que no acredita que las nuevas pólizas extinguieran las originales. Ya vamos para allá. ¿Qué hace el Consejo de Estado? Va a ir a la póliza,
no se detiene en analizar cómo funcionan los claims, sino que dice, venga, que había una cláusula de extensión de cobertura, que básicamente lo que dice es, si la póliza actual no se renueva o no hay una nueva póliza, el asegurado se queda sin póliza, yo le voy a extender la cobertura de esta póliza, en este caso era hasta por 24 meses, pero sujeto a qué? A eso, que no hubiese ninguna otra póliza, a que se pagara el 100% de la prima vencida y que lo solicitara obviamente la asegurada. Entonces, es una cláusula muy estándar. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Esto está muy mal escrita? Ahorita la vamos a ver, la transcribimos solo para que todos la pudiéramos ver, a ver si cómo fue que la leyó el Consejo de Estado. Como a ver si fue por ahí, como estaba tan mal escrita que no la entendieron. No, estaba muy bien escrita. Dice eso, plantea esas condiciones, y el Consejo de Estado se va hasta allá. Y ya, vamos a ver, esto como que tenía una extensión de cobertura. Y dice que a pesar de que había nuevas pólizas, o sea, ya no se está cumpliendo el primer requisito que para esa extensión de cobertura que no haya ninguna póliza después de que supere el establece. No se acreditó que las nuevas pólizas extinguieran las originales. Dice, pues no hay mención de ello en los seguros que sucesivamente fueron contratados con la misma empresa aseguradora. Y además dice, y esta anotación es relevante si se tiene en cuenta el monto asegurado, como quiera que el conjunto de las pólizas contratadas no cubren daño a pagar, lo que permitiría afirmar que concurren en el pago del siniestro como quiera que no fueron renovadas ni canceladas y por tanto se extendieron. Ahí yo no sé si ver, pero además hay una cosa que está completamente desconectada de lo que viene diciendo y es, usted no me acreditó esto, las nuevas pólizas, aparte de la premisa que sí había nuevas pólizas, ya no se estaría cumpliendo el primer supuesto de la necesidad para la extensión. Dice, no, es que las pólizas no cancelan en los interiores. Y luego hace un salto y dice, y eso era súper relevante porque como el valor asegurado de este año no alcanza a cubrirse con las pólizas que están, entonces claro, es súper relevante. Pero ¿cómo así? En primer lugar, ¿qué tiene que ver el valor asegurado con el daño finalmente causado por los actos incorrectos de los responsables fiscales? La aseguradora da el valor asegurado, X, para cubrir los daños que pueda causar una persona asegurada, un director, un servidor público de lo que está mencionado en la póliza, que puede ser cualquier valor, pero pues ya la aseguradora en su libertad delimitó ese riesgo con una suma asegurada. No tiene que prever si esa suma va a ser suficiente para todos los daños que se puedan causar. Y en últimas, aquí no tenía nada que ver con si la extensión se ganaba o no, pero para el Consejo de Estado, con esa afirmación supuestamente eso era súper relevante y a la postre hacía que fuera necesario que las pólizas que se fueron dando sucesivamente tuvieran que decir que estaban cancelando una póliza anterior. Y ya lo vamos a ver en más detalle, porque así como tan en desorden que suena, así está. Entonces, sé que suena como puesto ahí, como acá nos faltó un pedazo de la historia, pero es que así saltó el Consejo de Estado a ese punto. Y esto lo reitera porque lo toma para despachar el argumento del apelante cuando le decía, me afectaron varias pólizas y estas pólizas eran claimant, aparece con este contexto. Y luego cuando se refiere a otro cargo, que era ahí sí específicamente respecto de la extensión de cobertura, porque el tribunal ya lo había mencionado, y el tribunal lo que decía era lo que nos mencionaba Nicolás, que cogió el artículo cuarto de la ley 389/97, que fue el que abrió la posibilidad de que en las pólizas de manejo de riesgos financieros se pudiera utilizar la modalidad por descubrimiento y que en las pólizas de responsabilidad civil se circunscribiera la cobertura al momento en que se presenta la reclamación. Y luego en un punto aparte, dos enter y dice, asimismo, se podrá circunscribir la cobertura a los hechos que acaezcan dentro de la vigencia de la póliza, siempre que la reclamación se dé por lo menos en los últimos 2 años, lo que da la aseguradora, que es la conocida modalidad son. Pero son dos distintas, por eso en un punto aparte hay dos entes, está muy claro que está hablando de tres cosas distintas ese artículo. La modalidad de descubrimiento, la claims made tradicional que conocemos y luego está la zona. Pero tanto el tribunal como luego el Consejo de Estado se leyeron ese artículo sin comas, no sé dónde le sacaron, se le pusieron a ChatGPT y entendió mal, pero llegó a esa conclusión, como a esto todo se puede. No se puede, entonces hay extensión, esto es claims made, que además tiene retroactividad y podemos dar una extensión automática durante 2 años, mejor dicho, y realmente la conclusión que nos trae aquí es, todas las pólizas
o por lo menos esta, mientras traiga la extensión de 24 meses, lo que es una póliza que tiene una vigencia que va ya 2 años pateándolo para adelante, y así lo presentan en cuadro. Porque cada vigencia dice, esta terminaba el 20 de junio de 2008, más los 2 años que claro, que regalaba porque si estaban regalando aguardiente, porque no vamos a regalar para otros 2 años más. Y así las va corriendo todas y pueden coexistir además. Entonces, uno no sabe de dónde sacaron esto. Ya vamos a llegar a la cláusula, a ver si está mal escrita, la verdad. Y cuando atiende entonces esa pretensión subsidiaria de la nulidad de la apelación, dice que saltamos allá, el abogado le presenta los números de los pólizas, le explicaba por qué no podía haber extensión de cobertura, y aquí es donde reitera diciendo, insiste la sala en que lo que está acreditado dentro del proceso es que tales pólizas no fueron renovadas, que es el supuesto de hecho previsto en el contrato. Ahora, que se hayan celebrado nuevos contratos de seguro con la misma empresa aseguradora al expirar el término inicial pactado, no acredita que no se den los supuestos de las pólizas anteriores para la expedición, si se tiene en cuenta que las nuevas pólizas nada pactaron sobre la vigencia de las anteriores. Y además, el monto asegurado por la totalidad de ellas no supera el daño que otra vez vuelve a allá. Ya lo es. Vamos a ver si aquí ya sale. Aquí está, para que empezamos a descomponer cómo es que se da ese análisis del Consejo de Estado y que implica respecto de la técnica de seguros y del contrato de seguros. La cláusula era esta, muy sencilla, dice, la extensión de cobertura a 24 meses solo opera cuando la póliza es cancelada o no renovada por la previsora. Se otorga cobertura con el pago del 100% de la prima anual y deberá ser solicitada antes del vencimiento de la póliza. Sin estos requisitos, la previsora no otorgará la extensión. Habrá unas cosas que no se cambiar por puntos, pero todos son. Y cancelada por revocada, ya. Está. Pero era claro, y era claro que había unas condiciones específicas para que pueda activarse una extensión de cobertura. Yo la verdad trataba de buscar a ver si el Consejo de Estado dice acá. Y cuando dice cancelada o no renovada por la previsora, y la verdad es que parece que también llegó hasta allá, dicen como la previsora sacó otra póliza, que realmente no la renovó, y fue la previsora que no la renovó y sacó otra póliza, entonces no me cumple por ahí. Entonces, como si estuviera esperando que cuando ahí dice cancelado no renovado por la previsora, le hubiese servido lo que vemos en otras cláusulas, que es cuando dice por cualquier asegurado, que usted no tenga pues, pero ya ahí vamos mal. Y hay varias condiciones. Una es esa, la otra es el pago del 100% de la prima, y la otra es que se lo pidieran antes del vencimiento de la póliza. Pero el Consejo de Estado, y no crean que aquí es que no copiamos el resto de las partes, eso es todo lo que decíamos. O sea, el fallo son 110 páginas, hay 10 páginas en las que habla de la parte de seguros y 4 párrafos donde destaca todo, que es todo su argumento central para mantener ese fallo del tribunal y obviamente el acto administrativo de la Contraloría. Y el Consejo de Estado es súper claro al decir, no, esto se acreditó que no se renovó la póliza. Vale, uno solo podría, tenemos mucho con qué cuestionar lo que es lo que decíamos, pero ¿y los otros requisitos? Pues, era muy fácil preguntar si habían pagado el 100% de la prima, si había alguna solicitud antes de la terminación de la licencia por parte de los asegurados de esa extensión de cobertura. Eso no le pareció. Y como decía, lo relevante era que no me alcanza la plata para cubrirlo. Lo demás, no hay ninguna lista. Simplemente desaparecieron esos otros dos requisitos. Y ahora sí que termina siendo entonces muy preocupante. Lo primero, pues además de todo esto que ya es bastante preocupante, pero siguiendo con esos puntos, es así que la siguiente póliza, cuando termina una licencia, la siguiente tiene que hacer alusión a que la póliza previa de esa tenía que terminar y revocar. Lo llevaba a todos los seguros, es increíble. Todos entonces tenemos vigentes pólizas de vehículo desde que las tomamos la primera vez y están todas coexistiendo hasta que no haya una que diga, ay, esta termina todas las anteriores. ¿Para dónde vamos? La otra es que desconoce ahí sí un principio técnico del contrato de seguros que está dado por las vigencias de la póliza, y volvemos a ese punto inicial de la delimitación temporal de los riesgos, que si siquiera entrar al tema de que la vigencia, lo básico, incluso el 1036, si no me falla la memoria, donde dice que debe contener la póliza, está
la vigencia. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Y por qué? Porque además el contrato de seguro, por ser un contrato de carácter sucesivo, pues tiene un impacto en el tiempo y es que la prima se va devengando mientras está corriendo el riesgo y cuando termina de vengarse, pues se acabó. La vigencia le pone fin a ese contrato de seguro, no se requiere ningún acto para darlo por terminado, salvo que fueran eventos excepcionales en los que termina antes, o se cancela o se revoca. Pero en la vida normal del contrato de seguros tiene una vigencia. Está pensado así para que cuando yo calculo la prima, también la calculo en función del tiempo en que el riesgo va a estar corriendo. Según esta posición del Consejo de Estado, eso no importa. Se cobra una prima X y este contrato, si usted le incluyó una cláusula de extensión para el reporte de siniestros o de extensión de cobertura, esta póliza automáticamente se extiende por otros 2 años, como en este caso, sin pago de más prima. Y con la prima inicial, se entiende que se cubrieron 2 años más. Y además no dice nada respecto de la retroactividad que está limitada cuando uno toma esa extensión de cobertura a los hechos que ocurran dentro de la vigencia. Aquí eso también se lo paso y entonces implicaría que como está fusionando las dos modalidades, pues le está aplicando la retroactividad, que puede ser retroactividad limitada de la acción medio ordinario, a esa extensión de cobertura. Nuevamente, todo esto para decir que es una superpóliza que se va extendiendo de 2 años en 2 años, sin atención ni a cómo se calcula la prima, ni a los principios básicos del seguro. ¿Esto qué va a implicar? Yo espero que esto sea de esos fallos en los que les damos palo y luego uno nunca los vuelve a ver y el Consejo de Estado los recuerda por allá como si un fallo equivocado que nunca nos volvió a replicar. Y no hubo línea jurisprudencia al respecto. Esperamos que sí. Porque por ahora lo que nos está pasando es que veníamos contando ya después de la Contraloría todo lo que hemos sufrido, la circular 005 que todavía hay que mejorarla porque tiene unos errores técnicos graves, pero íbamos como para adelante y con este fallo, pues ya no pasa. Además, con parte de creatividad, porque además de que ha pasado en algunos puntos, pues esto sí es completamente novedoso. Nos quedamos sin que las diligencias realmente funcionen. Entonces, ¿qué termina decidiendo el Consejo de Estado con base en todo este argumento que, como les digo, está condensado en 3 párrafos y 3 párrafos que se reiteran para un párrafo y para el otro? Eso es todo. Y entonces le dice a Previsora, mirando aquí las pólizas y estos periodos de extensión de cobertura, la primera vigencia no nos alcanzaron de 2 años. Tiene usted toda la razón, Previsora, esos 2 años no nos alcanzaban porque, como se notificó el funcionario en el 2011, cuando yo le extiendo los 2 años a esa primera vigencia, no me alcanzó. Entonces esa se salvó. Esa le tenemos que volver la plata. Pero las otras 3 vigencias, sin ninguna explicación de por qué 3 vigencias van a responder por lo mismo, pareciera ser porque es que terminan coexistiendo con esas extensiones, las 3 vigencias tienen que pagar. ¿Y cuánto tienen que pagar? Pues volvemos a lo que era tan relevante para el inicio. Antes, porque nos quedamos cortitos con lo que era el año. Y eso era lo más relevante, entonces, pues, los 3.000 millones de cada una de las vigencias, y en eso, bueno. Entonces llegamos a este terrible fallo, este es el fin de la historia, que como les digo, ojalá no veamos esto replicado en ninguna otra sentencia, pero por ahora es lo que tenemos del problema, que lo grave es que esta era nuestra ilusión, porque como tenemos que esperar por lo menos 12 años a que llegue el Consejo de Estado a revisar un proceso tan antiguo, pues todos los que todavía estamos esperando que están ahí, o que salen ahora con algunos errores y uno tiene la esperanza en el Consejo de Estado, no se quedan en otros años esperando a ver qué va a pasar. Con el agravante, obviamente, de que la Contraloría, cuando encuentra de que argumentos adicionales pegarse para ser creativo en sus fallos también, pues ahora tiene para decir en todos, nunca lo han necesitado, pero ahora tiene además el Consejo de Estado para decir, pero es que yo porque los pólizas que se han extendido. Esto ya lo veremos replicado este fallo seguramente son los fallos de la Contraloría. Ya encontramos que contrarrestar. Exactamente. Así que bueno, con esto terminamos ese resumen de lo que fue este fallo. No sé si preguntas, comentarios más. Muchísimas gracias a Nicolás, a Juan Diego, por esta magnífica exposición. Es francamente muy preocupante.
directamente uno ve comprometido incluso aquí el orden jurídico y la seguridad jurídica que vive casos de esta naturaleza. Eh, Quienes quieran hacer una pregunta, los que están presentes y los que están conectados pueden hacer sus preguntas por el chat para que la responda Nicolás o también lo que sea. Tenemos aquí. ¿Qué pregunta? Hola, muchas gracias. Muy claro todo. Una pregunta, no sé si chisme procesal, pero ¿saben cuál es el estado de esta sentencia? ¿Se presentó acción de tutela? ¿Quedó en firme? ¿Cómo se exploró esa posibilidad? ¿Saben? ¿Conocen? No, desconozco, y si no interpusieron la tutela ya pasaron los 6 meses. Esa es una realidad, pues, bueno, que no la debería haber interpuesto, pero bueno, yo lo hubiera hecho, ¿sí? Pero no se puede resolver. Pues, el juez de tutela en este caso, que puede ser que es el competente para ver en primera instancia, Consejo de Estado, si es otra sala, entonces de la sección primera va a la sección segunda, entonces uno dice, y la apelación o la impugnación en sección tercera, ¿no? Entonces, interesante, por ejemplo, la sección tercera, que no la menciona, tiene una interpretación ahora en seguros que empecé a ver 2 veces, que es muy bonita, de la fecha de caducidad en el contrato de seguro en materia de controversias contractuales para la aseguradora. Entonces no cuentan los 2 años desde que acaece el siniestro para efectos de mirar la caducidad, que es lo que es el hecho que da base a la acción y que sería lo que tendría que aplicar en materia contractual, siendo el contrato seguro un contrato, sino que dicen no. En materia de contrato seguro, solo se empieza a contar en términos de caducidad cuando la aseguradora objeta y dice que no va a pagar por las deudas. Y uno dice, ay Dios mío, si por la sección primera llueve, por la tercera no escampa, de cara al sector asegurador. Y la verdad lo tiene que decir uno pues con preocupación. El tema de la prescripción, que preguntó la doctora Carmen, es un tema bien complejo, ha sido muy pacífico, de hecho fue tan pacífico que aplicaba en el 1081, que hay gente que dice, y en venganza la Contraloría puso el artículo 120 en la 1474 para que nunca más le volvieran a aplicar el tema, porque es que nunca lograban en 2 años sacar el fallo, contados desde el momento que conocían el siniestro, era imposible, entonces la subieron a 5 años. El problema es el entendimiento que se haga de eso, y ese no lo sabemos. Yo tengo pues interpretaciones de cómo hacerlo, hay publicación en el libro del profesor de homenaje, es una tesis sobre el particular, pero es algo que no sabemos qué van a fallar. Hay una pregunta que me llegó vía chat, la voy a leer para que acá le dé la respuesta a Juan Diego, o yo, dependiendo quién se anima. Pregunto primero. A ver, en la práctica, ¿cómo se podría discutir la condena a la aseguradora cuando se falla solidariamente contra los responsables fiscales y solo uno o alguno de ellos está amparado? Entonces, no sé si es claro, el supuesto fáctico es, hay varios fiscalmente responsables, todos solidariamente responsables entre sí, desde el punto de vista fiscal, pero no todos ellos ostentan la calidad de asegurado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se defiende uno ante eso? No, pues el problema es si hay un solo asegurado y te condenan en forma solidaria, perdón, tú sabes que en la solidaridad por pasiva, cualquiera de los deudores responde hasta por el 100% de la suma asegurada, sin perjuicio que después usted pueda hacer el prorrateo y repetir contra los demás que haya pagado. Entonces, que la Contraloría ni siquiera establece porcentajes de responsabilidad ni nada, entonces que podrá repetir, no se tocará por cabezas, etcétera. Pero normalmente, la excepción que uno pone en todos los escritos de no todos los investigados están asegurados, pues uno la pone subsidiaria y sabe que con que caiga uno solo, nada que hacer. A mí en la práctica me pasó una muy entretenida y era una póliza de directores y administradores que tenía una referencia a cargos asegurados. En mi opinión era clara. La Contraloría empezó y vinculó a 3 funcionarios. De arranque se dijo siempre que solo uno de ellos tenía la calidad de asegurado, que los otros dos no. Y la Contraloría compró eso, lo aceptó porque era así. O sea, no eran realmente administradores, tenían unos cargos que no eran administradores conforme a la ley de 122 del 95.
y en el fallo dijeron que ellos no eran administradores, que el único que era administrador era el representante legal, y condenó, obviamente Solidaria, y el representante legal estaba. Sin embargo, una vez no sabe, salen tutelas, y una tutela llegó y dijo que no se había podido practicar un dictamen pericial que había pedido este responsable fiscal, y esta gente, además ya se había saltado la prescripción. Ya han pasado más de 5 años desde la fecha de la autoapertura. Hicieron trampa con las suspensiones, eso lo pusimos en evidencia en el escrito. O sea, la Contraloría de Bogotá pone como fechas de suspensión el 6 de agosto. ¿Por qué? Porque es el día de Bogotá. El tal porque es el día cívico. Y uno dice, ¿perdón? ¿Perdón? O sea, si a mí se me va a vencer un día ese término, ¿usted me lo deja al siguiente? Yo que no. Y entonces en eso abusan. Les pongo un ejemplo. Contraloría General de la República, cuando fue la pandemia, 70 días de suspensión por pandemia. Contraloría de Bogotá, ubicada en la misma ciudad, 180 días suspendidos por pandemia porque no pueden operar y uno dice, no, claro, ellos están en el Amazonas, en el Chocó, mientras que la general está aquí en Bogotá. Y uno dice, es inadmisible. No ponen en evidencia estos temas, entonces después salen otras cosas. En este caso, lo que pasó es que el funcionario le prosperó la tutela y ordenó practicar la prueba y volver a fallar a la Contraloría. Y la Contraloría, cuando dio volver a fallar, dije, la quiero ver. Ya no puedo fallar por competencia temporal, ya pasaron más de 5 años desde la autoapertura y terminó diciendo que eximía al representante legal, único asegurado. Y apenas escribió ese auto, yo dije, no, no, un momentico, aquí le falta algo más. Pedimos la adición del auto. ¿Y qué pasa con el tercero garante que solo aseguró a ese funcionario que ya no es fiscalmente responsable y sobre el cual ya no te puedes pronunciar? Que le tocó devolver la plata a la compañía de seguros porque no podía condenar. Entonces, ¿cómo se defiende uno de eso? Pues no hay forma, pero pues si uno en la práctica tiene la suerte de que el único que sea el asegurado termina salvándose por una carambola de una acción de tutela, pues entonces queda bien defendido, pero hay que mantener la idea de que solo ese. Pero asegurarse esto está legal. Bueno, Un punto adicional ahí, y solo porque además también está en este caso, lo que nunca debería pasar es que digan que la aseguradora también es obviamente responsable. Y eso fue lo que pasó aquí, y lleva al problema de si todavía bien asegurado, o incluso si uno de esos asegurados, en el caso que comenta Nicolás, sale de la ecuación, ¿cómo hace la aseguradora con ese numeral en el que dice que la solidariamente responsable? Entonces, hay que empezar a desgastarse otro montón por un tema que pareciera ser un tecnicismo y no me deje como solidariamente responsable. Haga un numeral más donde diga que soy tercero civilmente responsable para las personas aseguradas, que fue lo que nos hizo tampoco el Consejo de Estado.